Bueno, seguimos un poco en la misma línea de semanas atrás, con gente tocada, gente todavía en la enfermería. Poco a poco pues van avanzando en sus procesos de recuperación, pero sí que es verdad que todavía tenemos bajas, pero bueno, creo que no cambia nada respecto a semanas atrás. Sigo con el mismo discurso, aunque sea repetitivo, no es excusa. La gente que está compitiendo ya veis cómo lo está haciendo. Entonces, bueno, como entrenador, deseoso de que la gente vaya recuperándose y saliendo de sus lesiones, pero tranquilo al mismo tiempo, bueno, porque sé que los futbolistas con los que contamos pues dan el callo y están dando el rendimiento que todos queremos. Sí, yo soy consciente de que, bueno, como entrenador me gusta un equipo intenso, me gusta un equipo que apriete, me gusta un equipo que físicamente tenga que hacer esfuerzos, ¿no? Y que tenga que repetir esfuerzos. Y soy consciente también y asumo pues que el peaje es pues que haya gente que pueda caer lesionada. Dentro de eso, pues intentar dosificar de la mejor manera posible todos esos esfuerzos. Estamos en semanas ahora que el objetivo de la semana es tener disponibles al mayor número posible de futbolistas al 100%, y en eso estamos, pues regulando cargas, regulando tareas de entrenamiento para llegar el sábado pues con el mayor número de efectivos posibles. Lo que dices, creo que es obvio que estamos en un buen momento a nivel de resultados, a nivel de competir, pero sí que es cierto que bueno, si de mí dependiera, aplazaría la Copa un par de semanas, ¿no? La aplazaría para recuperar efectivos y contar con más gente y poder dosificar y repartir minutos. Sería lo ideal repartir minutos, dosificar a la gente, pero estamos con los futbolistas justos para rotar lo justo, no por una cuestión de que no quiera, sino de que no podemos. Entonces, repito, ajustaremos esta semana cargas, volúmenes de trabajo, y a partir de ahí el partido más importante siempre es el siguiente, en este caso Escobedo, y además así lo creo por un tema clasificatorio también. Ellos marcan ahora mismo el play-out de descenso, y creo que ganar allí y meter a un equipo a 8 puntos, si no me equivoco, pues yo creo que nos daría mucho respecto al objetivo principal de la temporada. A partir de ahí, a partir del sábado, cuando pite el árbitro ahí en Cantabria, pues pensaremos en la Copa y pensaremos en Orihuela. Yo creo que es un partido para no confundirnos y para respetar al rival como siempre lo hacemos, pero más si cabe cuando te enfrentas a un rival que quizás, bueno, pues de cara al futbolista o de cara a la gente, pues pueda tener menos nombre que Numancia, que Pontevedra, que Compostela. Si vamos con la idea de que vamos a ir allí y que nos vamos a encontrar un partido sencillo, no vamos a tener ninguna opción. Es decir, tenemos que ser competitivos, igual que lo fuimos en Soria, igual que lo fuimos en Santiago, igual que lo estamos haciendo aquí en casa, porque además ellos son un equipo que con balón propone, que vienen con automatismos y que vienen con la línea continuista del año pasado, que consiguieron el ascenso allí en el grupo cántabro, mantienen al míster. Entonces es un partido difícil, es un partido para ser intensos, para apretarles y repito, para no ir al 90% porque el rival y el campo no te lo permiten. Bueno, lo conozco y me imagino que yo lo conoceré más que él a mí, porque al final cuando estás en el filial, pues sí que miras en la primera plantilla del primer equipo. Cuando estás en la primera plantilla quizás no miran tanto para los futbolistas del filial. Aún así sí que conozco a Samu hace semanas que precisamente nos pusimos en contacto por un tema de información, temas de entrenadores, ¿no? Y sí que lo recuerdo de los años que estuvo en el Sporting, que estaba yo en el filial, pero bueno, me imagino que nos conocemos más por la carrera de entrenadores que por otra cosa. Sí, un campo sintético, un campo similar al nuestro en cuanto a césped, sí que de dimensiones más reducidas, que es verdad que tampoco creo que sea un campo excesivamente ni grande ni pequeño. Es decir, pasa que estamos acostumbrados al nuestro que es muy grande, ¿no? y de dimensiones muy amplias. Pero bueno, adaptarnos a él, creo que es un campo que tampoco a ellos les beneficia, y los números están ahí. Ellos tienen 8 puntos, creo
creo que han hecho 6 fuera de casa, 2 en casa. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que adaptarse, hay que ir con la idea de que no tardar 10, 15, 20 minutos en adaptarte al campo, porque entonces vas 2-0, pero bueno, tampoco modificar sustancialmente nuestra idea, porque creo que tenemos una idea que va más allá de campos, rivales o de contextos, ¿no?